Muy buenas, bienvenido, bienvenida a esta clase. Antes de nada, quiero darte las gracias por estar aquí, porque eso quiere decir que tienes esas ganas interiores de mejorar, de conseguir tu mejor versión y de tener esa certeza de estar sumando y no de estar en el mismo punto, porque hoy en día es muy fácil ser conformista y estar en el mismo punto. Así que antes de nada, te doy la enhorabuena de estar aquí, porque eso ya dice mucho de ti. En el día de hoy vamos a hablar sobre cómo estructurar tus entrenamientos para hacerlos de la forma correcta, para tener esa certeza de estar haciendo las cosas bien. Y es que todos los días me llegan corredores que creen que por entrenar más van a mejorar más. Y esto es un error garrafal, porque no por entrenar más vas a mejorar más. Lo que vas a hacer, lo que te va a hacer realmente mejorar, lo que te va a hacer realmente avanzar es entrenar de una forma eficiente. Y esto te va a permitir tener mucha más ilusión de salir a correr todos los días, disfrutar del proceso y sobre todo alcanzar tu mejor versión en mucho menos tiempo de lo que tienes en la cabeza. Así que hoy vamos a darte varios puntos, varios tips para que de verdad tengas esa estructura, para que de verdad sientas que estás haciendo las cosas bien. Hoy, pues eso, vamos a hablar sobre errores. El primer error es entrenar sin estructura, sin esa planificación, ir improvisando. Y es que muchos corredores no tienen esa estructura, no tienen ese plan o simplemente van saliendo a correr por la montaña con sensaciones. El día que les apetece salir más, alargan más. El día que les apetece salir menos, alargan menos. O el día que les apetece pegarse un apretón en alguna subida, apretan. Y el día que no les apetece, pues simplemente salen a que vayan pasando los kilómetros. El problema de todo esto es que al no tener una estructura, al no tener una planificación, acumulas fatigas sin sentido. Tiras horas y horas de entrenamiento a la basura y ni siquiera estás mejorando. O sea, entrenas mucho, te fuerzas, sé de verdad por el punto en el que estás, pero sin embargo no acabas de ver los resultados y no acabas de ver esa adaptación real a todos los entrenamientos, ni acabas de sentirte con más fuerza en las subidas o con más estabilidad en las bajadas, o si incluso tus piernas se siguen fatigando en esas subidas y tienes esa sensación de estar entrenando mucho pero de avanzando poco. Y esto es principalmente porque no tienes esa estructura. Y hoy te voy a dar los tips para que tengas esa estructura y para que de verdad mejores y para que de verdad hagas las cosas bien. ¿Qué significa entrenar con estructura? Pues saber en qué momento de la temporada estás, cuáles son tus objetivos, qué tienes que trabajar más, qué tienes que trabajar menos. Tener un muy buen contexto tuyo, porque no es lo mismo trabajar con un deportista, con un corredor que lleva años y años trabajando, que trabajar con ese corredor que empieza a descubrir lo que es el trail y lo que quiere es disfrutar sabiendo que está haciendo las cosas bien y que no se va a lesionar en el proceso. Para esto, muy en cuenta desarrollar la base aeróbica, esos entrenamientos que por cuenta propia es súper difícil que los hagas a una intensidad correcta y que te ayude a asentar la base. Esa intensidad es la base y es fundamental que la trabajes y lo que te digo, es súper difícil que por cuenta propia la entrenes. No, el problema de estas sesiones es que no tienes la sensación de llegar a casa cansado y eso es uno de los principales errores, que no por cansarte más vas a rendir más o vas a mejorar más. Lo que de verdad necesitas es esa eficiencia en los entrenamientos. Trabajar la fuerza es otro de los aspectos que tienes que tener en cuenta. Mejorar la capacidad de sostener intensidades, porque al principio te va a costar trabajar en los rangos de pulso adecuados, tanto en la base como en el anaeróbico, cuando toque hacer un estímulo en una subida. Trabajar en rangos de intensidad óptimos es algo que cuesta mucho al principio y pasar de ese trabajo de sensaciones a empezar a trabajar con esa certeza que estás haciendo las cosas bien, en nuestro caso a través de la frecuencia cardíaca, es una transición que cuesta y muchas veces se tiene la sensación de estar acumulando horas y horas de entrenamiento sin acabar de ver esos resultados. La clave es que la planificación se adapte a ti en todo, en objetivos, en las demandas que necesita tu carrera y sobre todo también tener en cuenta esa recuperación del día a día, porque lo que necesitas es asimilar entrenamientos y lo que de verdad te va a hacer mejorar es asimilar entrenamientos. De nada te sirve entrenar si luego no recuperas y no tienes supercompensación. Y me estarás preguntando, Joseca, ¿qué es la supercompensación? Pues la supercompensación es
esa capacidad que tiene tu cuerpo de recuperar por encima del punto en el que se encontraba antes. ¿A qué me refiero? Que tú cuando entrenas tienes este punto de estado de forma. Cuando le metes una sesión de entrenamiento, tienes fatiga y baja tu estado de forma o tu rendimiento, pero luego cuando recuperas por encima del estado de forma que tenías previamente. Y con esto, pues, vamos jugando con esa supercompensación y al final, pues, vas mejorando. Pero como te digo, lo más importante es la recuperación y la supercompensación. Dicho esto, los primeros pasos que tienes que tener en cuenta es tener claro tu objetivo. ¿A qué me refiero? Pues si estás empezando en esto del trail, si ya llevas más tiempo, si llevas menos tiempo, si tienes experiencia previa, el nivel en el que te encuentras ahora mismo, los días que estás entrenando, los días que puedes entrenar, porque algo que es súper importante es que te plantees un objetivo realista y sobre todo también que sepas cuál es tu capacidad de recuperación. ¿A qué me refiero? Pues que si tienes un trabajo físico, si tienes familia, si tienes mil historias que tenemos todos, no es lo mismo entrenar a un deportista, a un corredor profesional, que a un deportista amateur que tiene su trabajo, su familia y sus mil compromisos a llevar a cabo. Sobre todo, ten esa meta concreta, tienes que saber en qué carrera quieres rendir o cuál es tu objetivo, porque tu objetivo simplemente puede ser disfrutar mucho más de tus salidas de trail, pero definir ese objetivo es algo que te va a dar esa guía, esa estructura para que sepas lo que tienes que hacer. Y antes de pensar en ritmos, en series, en volumen, lo que tienes que hacer es definir ese objetivo de dónde estás ahora y a dónde quieres llegar. Y sin eso es muy difícil entrenar y seguramente acabes por no tener continuidad, perder la motivación o acabar lesionándote, que es lo que no queremos. El segundo paso es que la semana se adapte al 100% a tu vida, es decir, a tus características, a tu trabajo, a tu familia, que el plan se adapte a ti. ¿Por qué? Porque como tú seas el que se tenga que adaptar al plan, va a ser sostenible un mes, 2 meses, 3 meses. Pero al tercer mes vas a estar quemado, vas a estar saturado y lo vas a acabar por abandonar. La clave de la mejora deportiva y para que tú corras mucho mejor en los trails y disfrutes mucho más es que tengas continuidad. Y para tener esa continuidad, la semana de entrenamiento y el programa, el plan se tiene que adaptar a ti en todos los aspectos. Una buena estructura tiene estímulos clave, te hace mejorar y de verdad está diseñada para que cada sesión de entrenamiento sea súper eficiente. Que si trabajas la base, si trabajas el anaeróbico, de verdad estés incidiendo sobre lo que toca. Pero sobre todo, tiene en cuenta lo que comentamos, lo que tú puedes recuperar, lo que no puedes recuperar y la adaptación que tiene a todos tus días, a los mil compromisos, a ese día que sales de trabajar tarde, a si solo puedes hacer montaña los fines de semana y entre semana tienes que hacer asfalto, a lo que sea el programa y esa planificación esa semana se tiene que adaptar a ti, porque te aseguro que no se trata de entrenar todos los días. Lo realmente importante es que los días que entrenes de verdad te estén haciendo mejorar. El tercer punto es que no todos los entrenamientos tienen que dejarte destrozado. Y esto es lo que te decía, que no por entrenar más vas a mejorar más. Simplemente, en muchas ocasiones, el error de muchísimos corredores de trail es que salen a la montaña, acumulan volumen, meten horas y horas de entrenamiento. O sea, ahora, por ejemplo, me viene a la cabeza el típico corredor que se mete salidas de 6 horas pensando que lo necesita para plantearse un ultra. Ostras, lo que realmente necesitas es que ese tiempo que le dedicas al entrenamiento te haga mejorar. Y otro punto que me encuentro muchísimas veces es ese corredor que dice, ostras, Joseca, no me puedo comprometer tanto porque no tengo tiempo. Joder, precisamente porque no tienes tiempo es por lo que tienes que tener esa estructura, por lo que tienes que tener ese plan y que la hora que puedas sacar, por poca hora que sea, de verdad te está ayudando a mejorar y no estés tirando horas que no te sirven para nada. Simplemente acumular cansancio o estar en el mismo punto. Y para esto lo más importante, como te decía, es que cada uno de los entrenamientos sea eficiente y no sean una batalla continua con el tiempo, con tus sensaciones o con tu bienestar. Al final, el programa te tiene que hacer sentir bien en todos los aspectos. Y si no te está haciendo bien en alguno, o sea, si ahora mismo hay en algún punto en el que no te estás encontrando bien, no te estás sintiendo identificado
con lo que estás haciendo, ostras, seguramente tienes algo que cambiar y seguramente tienes que tomar acción a no mucho tardar, porque, como bien te digo, nuestro objetivo es que disfrutes de esto durante mucho tiempo. ¿Qué debe de tener cada sesión de entrenamiento para que tú sepas que de verdad la estás haciendo bien? Pues tener muy claro cuál es el objetivo. En los rodajes suaves, saber que tienes que desarrollar la base. Cuando sea una sesión intensa, saber que es intensa hasta cierto punto, que no es hacer unas series a muerte, acumular cansancio a muerte, sino que sea un estímulo que de verdad te haga mejorar y que no sea acumular cansancio a lo loco. En las tiradas largas, saber de cuánto tienes que hacer esa tirada larga, porque no es lo mismo que quieras hacer un sprint trail que hacer una maratón o un ultra. Y sobre todo también las sesiones de fuerza. Y la sesión de fuerza no es solo ir al gimnasio y pasar por las máquinas sin tener sentido. La fuerza también tiene su propia estructura, su fase de adaptación anatómica, su fase de fuerza transferencia, su fase de fuerza máxima. Y la fuerza la tienes que ir adaptando a todo esto y saber en qué momento de la temporada te encuentras para meter sesiones de fuerza en las que no se te solapen las cargas con las sesiones de correr. Algo que me encuentro un montonazo de veces. Joseca, me duele la cadera, Joseca, me duele la rodilla. Joder, estás haciendo fuerza, pero lo único que estás haciendo es que cuando luego sales a correr, tu cuádriceps está tan reventado de esa sesión de fuerza que has hecho el día de antes que esa carga se la lleva la rodilla. Y esto no te interesa. Lo que de verdad te interesa es una fuerza que te ayude a mejorar en todos los sentidos y que además tengas esa certeza de que la haces de la forma correcta. Que no sea, ostras, hago una fuerza, pero ni siquiera sé si la técnica la estoy haciendo bien. ¿Por qué? Porque cuando no sabes cuál es el objetivo de cada una de las sesiones, acabas por pues entrenar un poco a la turulé o de tirar más de constancia. Pero lo que tenemos comprobadísimo con los corredores que están dentro de nuestro programa es que entienden el por qué hacen las cosas, entienden por qué están mejorando. Y ahora me viene a la cabeza el caso de Pablo. Porque Pablo Cid tenía las mismas sensaciones que podrías estar teniendo tú ahora mismo. Esa sensación de no acabar de coger la continuidad, de arrastrar molestias, de no sentirse deportista o de hacer tiempo que estás desconectado con esa versión. Y en el caso de Pablo, simplemente quería estar tranquilo sabiendo que está haciendo las cosas bien en todos los sentidos. Y ahora mismo, Pablo cada vez tiene más ganas de seguir mejorando. Antes tenía ese miedo de poder cumplir, de saber si iba a poder dar de sí, si con los horarios, con la peque que tienen, con los 1000 compromisos que tenemos todos, iba a poder ser capaz de cumplir con todo nuestro programa, que toca la parte de correr, la fuerza y la nutrición. Pero a día de hoy, él tenía ese miedo de poder cumplir, pero en sus propias palabras es espectacular cómo trabajamos. ¿Por qué? Porque con ese soporte diario, para tener, o sea, para que tú estés de verdad enchufado, tienes que entender lo que haces. Y es por esto, por lo que te decía, que el soporte diario lo vas a tener todos los días. Y continuando con la clase, hablamos de la recuperación, porque la recuperación es parte del entrenamiento. Y como te decía, donde realmente está esa mejora deportiva es en la supercompensación. Es decir, que si tú no recuperas, no vas a mejorar. Vas a acumular cansancio, vas a entrar en sobreentrenamiento o te vas a acabar lesionando, que es lo peor que nos podría pasar. Es decir, que le tienes que dar un montón de importancia a esa recuperación y tener en esa estructura semanal esa certeza de pues dejar un día de descanso, 2 días de descanso, lo que necesites acorde a tu punto en el que estás ahora mismo. ¿Por qué? Porque un buen programa de entrenamiento pasa por esos momentos de carga en los que tú sabes que tienes que tener más cansancio y en los que tienes que tener más fatiga residual, por así decirlo, y otros momentos en los que vamos a buscar asimilar entrenamientos y en los que tus sensaciones van a ser mejores o vas a notarte más descansado, pero que si te notas cansado sea porque sepas que en ese momento de la temporada o en esa semana te tienes que sentir cansado, y si te notas descansado que sea porque de verdad te tienes que sentir descansado. Si tú hay veces que sales a la montaña y te sientes cansado y no sabes por qué, o hay veces que sales y te notas flotando pero tampoco sabes por qué, seguramente sea porque no tienes esa estructura, porque no sabes cómo hacer que los picos de forma te ocurran en los momentos que de verdad tienen que ocurrirte. ¿Cuántas veces has salido a la montaña y dices, hostia, ojalá y las sensaciones que he tenido hoy las tuviera en X carrera? Pues eso es porque no tienes esa estructura. Y solo teniendo esa estructura vas a conseguir llegar en pico de forma a donde de verdad quieres llegar en pico de forma. Para esto, progresar no es hacer más,
es hacer lo adecuado. No es meter horas y horas de entrenamiento, no es meter kilómetros, no es meter más sesiones, o sea, lo que de verdad te va a hacer mejorar es hacer lo adecuado. Entrenar a la intensidad que toca, meter las sesiones que toca, saber qué rodajes o qué largos tienes que hacer para plantear X objetivo, porque lo más importante es tolerar una carga que antes te costaba, hacer el mismo entrenamiento con mejores sensaciones, sostener varias semanas seguidas, es decir, tener esa continuidad, y esto te va a permitir llegar con más frescura a las sesiones en las que de verdad tienes que llegar con esa soltura o con esa frescura que te van a permitir apretar, pero sobre todo, mejorar la calidad de cada una de las sesiones de tus entrenamientos sin disparar la fatiga. Si tú cada sesión que haces te notas más cansado o más cansado que el fin de anterior o con peores sensaciones, joder, tienes algo que tienes que cambiar, y nosotros ayudamos todos los días a cientos de corredores a hacer las cosas bien, con una semana que de verdad se adapta a tu vida. Es decir, a si trabajas muchas horas, a si eres gestor, a si tienes peques, a si tienes mil historias que tenemos todos, pues lo más importante es que la semana y la carga de entrenamiento se adapte a ti, así tienes más historial, así llevas toda tu vida corriendo, así simplemente estás empezando. Lo más importante es que la semana de entrenamiento se adapte a ti en todos los sentidos. Y esto le pasaba a otro de nuestros casos de éxito, que por ejemplo, te voy a contar el caso de Ana. Con Ana hemos conseguido este año conseguir 17 victorias absolutas en un solo año en la zona de Levante. Y Ana ha pasado de antes entrenar a muerte, siempre querer rendir a tope, darlo todo en cada una de sus sesiones de entrenamiento, ha pasado de esto a ahora tener esa certeza de estar haciendo las cosas bien, tener ese control de cargas, tener ese control de intensidades. Y esto le ha permitido disfrutar mucho más, porque antes se quemaba y tenía una fatiga constante, una sensación de cansancio constante, y ahora, como te decía, tiene esa certeza de estar haciendo las cosas bien. Y esto le ha permitido acabar las carreras con mucha más fuerza, con mucha más soltura y, por supuesto, obteniendo un mejor rendimiento. Ha pasado de acabar, en sus propias palabras, carreras incluso en ambulancia, a acabar carreras, pues eso, ganándolas, 17 victorias absolutas en este año. Y en sus propias palabras, en menos de un año no había color con el estado de forma que tenía antes y con el que tiene ahora. Ahora disfruta y de verdad le ve sentido a esos entrenamientos y le ve la recompensa. Y en este caso, la recompensa, 17 victorias absolutas en el año 2025. Y es que lo más importante, como te digo, es que la semana de entrenamiento se adapte a ti en todos los sentidos. O ahora te voy a poner el ejemplo de una semana que no se adapta a tu vida o que está mal estructurado, y otra semana que sí que se adapta a tu vida y que sí que está bien estructurada. ¿Esto qué quiere decir? Un corredor que sale y acumula fatiga, o que hace cuestas un día, al día siguiente le apetece hacer fuerza, al día siguiente se le complica el día y acaba por no entrenar, o al día siguiente le vuelve la motivación y se mete 2 horas de montaña o incluso 3. ¿Qué suele pasar cuando haces esto? Que llegas cansado a casi todos los entrenamientos, estás acumulando horas y horas sin de verdad ver mejora, entrenas muchas veces con la fatiga o incluso vas acumulando molestia tras molestia, no haces una buena gestión de las cargas. Hay sesiones en las que tienes cansancio, hay otras sesiones en las que te sientes flotando y ni siquiera sabes por qué, pero lo peor de todo es que estás en el mismo punto desde hace años o incluso meses y no acabas de ver esa mejora, y cuando te planteas carreras llegas con esa incertidumbre de decir, ostras, ¿será diferente esta carrera? ¿Se me va a dar bien? Por otra parte, tenemos una semana bien estructurada y es un corredor con las mismas condiciones, mismo trabajo, misma familia, mismo horario, mismas posibilidades para entrenar, un corredor que entrena de una forma mucho más eficiente, con una calidad bien medida, con un estímulo que de verdad incide sobre lo que tiene que incidir. Para esto nosotros, dentro del programa de Epic Legend, tenemos el control de las cargas a través del pulso. ¿Esto qué quiere decir? Que lo primero de todo es que la semana se adapta a tu vida, a tu trabajo, a tu horario, a tu familia, a lo que sea, y una vez tenemos esto, va a ser el propio reloj en el que todas las sesiones de entrenamiento, todos los días te va a ir avisando si tú vas o no vas en el rango de pulso que toca. Si vas más fuerte, el reloj te va a pitar. Pip, pip,
baja el ritmo que Joseca quiere que trabaje en la base. O al revés, si vas más lento de lo que toca, pip, pip, venga, que toca una serie, aprieta el culo que Joseca quiere que la apretes. Pero los estímulos van a ser súper, súper eficientes. Cuando toque hacer la fuerza va a ser porque de verdad va a tocar hacer la fuerza. El estímulo que vas a trabajar con la fuerza de verdad va a ser el estímulo que toca en ese momento de la temporada. Ya sea fuerza máxima, ya sea fuerza hipertrofia, fuerza específica en montaña de series en cuesta andando. Hay mil formas de plantear la fuerza, pero que de verdad sientas que estás haciendo las cosas bien. Cuando hagas una tirada larga, va a ser una tirada larga con sentido, con objetivo, con estructura, para que tampoco te resulte aburrida o que sepas lo que tenemos que trabajar en ese momento y sobre todo vas a tener esa estructura de no tener que apretar siempre, de saber cuándo te toca hacer un entrenamiento más intenso, cuándo te toca hacer un entrenamiento menos intenso. Y es que todas las sesiones suman, sí, pero una mala estructura hace que se te acumule el cansancio y que estés en el mismo punto. Y esto mismo le pasaba a otro de nuestros casos de éxito. Tenemos a varios, tenemos a Héctor Gil, tenemos a David, pero el del día de hoy te quería explicar el caso de Lisi. Lisi entrenaba un montón y lleva toda su vida corriendo, pero últimamente estaba perdiendo la ilusión, estaba perdiendo las ganas de mejorar. El año pasado estaba muerta, acumulaba horas y horas de entrenamiento y luego cuando iba a la carrera tenía rampas, sufría y no acababa de ver el resultado. Pero ahora disfruta del principio a final, se plantea de men, se plantea ultras, hace lo que quiere con esa sensación de que de verdad llega preparada. Antes tenía miedo de plantearse las carreras, ahora se las plantea con esa certeza, como decía, de llegar con ilusión, con ganas de hacerla, con esa sensación de que tienes fuerza y sobre todo sabe que hace las cosas bien en todas las sesiones de entrenamiento. Y para esto, como te decía, es súper importante el feedback diario. Todos los días vamos a estar detrás de ti y todos los días vamos a tener contigo para ver que de verdad te está mereciendo la pena y para ver que de verdad estás viendo resultados, porque tus objetivos van a pasar a ser nuestros objetivos y nos lo vamos a tomar súper en serio. Y para esto, lo que sí que es innegociable es el compromiso. Compromiso por parte del corredor y compromiso por parte de los entrenadores. Si no eres un corredor que de verdad tiene ese compromiso, este programa no está hecho para ti. Corta el vídeo y ponte a hacer otra cosa. Pero si de verdad eres un corredor que tiene ese compromiso, que tiene esas ganas de mejorar, quédate porque todo lo que te estoy explicando y al final del vídeo te voy a dar lo que tienes que hacer para de verdad empezar a disfrutar. Y para acabar con la clase, para acabar con la presentación, te voy a dar algunos errores que se suelen cometer y que te hacen y que te están frenando una barbaridad el rendimiento. Hacer mucha intensidad, copiar entrenamientos o hacer lo que hace tu compañero de grupeta, no respetar los días difíciles o no respetar los días fáciles, entrenar a sensaciones, entrenar según tu motivación. El día que te apetece apretar, apretas. El día que no te apetece apretar, no apretas. No tienes en cuenta el nivel de estrés de tu familia, de tu trabajo, de lo que sea. El plan se tiene que adaptar a todo esto. Obsesionarse con solo una sesión, imagínate con esa sesión de series y olvidar el conjunto de toda la semana. A ti lo que te importa realmente es la estructura semanal y esa carga de entrenamiento semanal. Y por último, no dejar espacio a las sesiones de asimilación o incluso a esas sesiones de descanso, porque lo que más te va a hacer mejorar y lo que más hace mejorar a un corredor no es un entrenamiento aislado, es encadenar semanas y semanas con continuidad, con motivación, con sentido, con estructura. Y esto va a permitirte que de verdad te ilusiones de nuevo con el trail y con esas carreras que todos tenemos en mente y con esas ganas de querer hacer las cosas bien en todos los sentidos. Esto es lo que le pasaba también, bueno, tienes un montón de casos de éxito en nuestro Instagram, pero ahora te quería enseñar el caso de David. David tenía antes la sensación de llegar a las carreras y no acabar de disfrutarlas. Y ahora, de verdad, las disfruta del principio a final, con esa sensación de que acaba a tope y que acaba disfrutando. Antes llegaba con rampas y ahora hace las cosas bien. Porque cuando te planteas retos importantes necesitas hacer las cosas bien en todos los sentidos. De nada te sirve estructurar el correr, de nada te sirve la fuerza,
De nada te sirve todo esto si, por ejemplo, descuidas la alimentación. Si de verdad quieres hacer las cosas bien y volver a acabar emocionado, David, por ejemplo, tiene claro de dónde viene el éxito. Y yo te puedo garantizar que si tú también quieres tener ese éxito y tener una buena estructura y todo bien planificado, ostras, estaríamos encantadísimos de tenerte trabajando dentro de nuestro programa. Porque sí, yo era el primero al que le pasaba esto que te voy a contar ahora, y es que quieres impresionarte a ti mismo. Quieres hacer sesiones en las que digas, ¡guau! ¡Qué fuerte he acabado! ¿Cómo me he sentido hoy? Pero de esto no te sirve a lo largo del tiempo, o no te sirve para rendir cuando de verdad quieres rendir. Te vas a sentir mejor, quizás sí, quizás no, pero te aseguro que eso no te va a ayudar a alcanzar el pico de forma cuando de verdad lo quieres tener, porque entrenar duro impresiona, pero entrenar bien y de una forma eficiente, con estructura, con planificación, te transforma. Y no tiene nada que ver con esa versión tuya de hace un año y medio o incluso 4 años, porque no necesitas entrenar más, necesitas entrenar con sentido. El cansancio no siempre significa mejora. Una sesión buena, mal colocada, puede convertirse en un error y que te acabe lesionando. El cuerpo no mejora cuando lo machacas, mejora cuando asimila, porque no se trata de hacer más, se trata de hacerlo mejor, y lo que más te va a hacer mejorar es la continuidad, porque la continuidad vale más que cualquier entrenamiento heroico en el que acabas con esa sensación de haber volado. Entrenar sin estructura es acumular esfuerzo, y entrenar con estructura, con planificación, con sentido, es construir rendimiento, y más en concreto, construir disfrute para ilusionarte de nuevo con el trail. Así que nada, por despedirnos, te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Si quieres entrenar con sentido, si quieres que estudiemos tu caso y quieres que veamos si también podemos ayudarte a ti, al igual que hemos ayudado a tantos y tantos corredores, pues a tener esa certeza de estar haciendo las cosas bien en todos los sentidos, pero sobre todo que notes que de verdad estás progresando, te invito, te he dejado en la descripción de este vídeo, aquí en YouTube, justo debajo, tienes un enlace. Cuando le des a ese enlace te va a llevar directamente a mi WhatsApp, y ya con un mensaje escrito. Dale a enviar y estaré encantado de poder tratar tu caso más en profundidad para ver si, al igual que con todos estos casos de éxito, pues también podemos ayudarte a ti. Así que, lo dicho, nos vemos pronto, espero tu mensaje.